Ya, entonces, entregan 20.000 almuerzos. 20.000 desayunos, almuerzos y meriendas por $2.50 el día por privado de libertad. Ha indicado que solo les dan una ración de alimento por día a los presos y que no existe desayuno, no existe merienda. ¿Qué pasa ahí? Sus propios restaurantes y pues a modo, pensamos nosotros, no estoy seguro, pero a modo de extorsión, les venden a los privados de libertad alimentos, inclusive entiendo que tienen sus tiendas y les exigen a los privados de libertad que le compren esos alimentos a los privados de libertad menos fuertes. Por 2 años que hubo el problema de las masacres y todo esto, pues tuvimos que entregar la comida medida, pesada, contada a los caporales o a los responsables de los pabellones para que ellos le entreguen a los privados de libertad porque no había ningún tipo de garantía para nuestro personal. Y son justamente los caporales los que negocian el... Lamentablemente eso puede pasar, pero no es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad del Estado de dar las condiciones necesarias de infraestructura, de seguridad, etcétera, para que el personal pueda entregar un honor. Eso no existe, por lo menos en Guayaquil. En el resto del país, gracias a Dios, sí existe. Ahora, también está estas críticas y cuestionamientos de que a través de sus camiones se ingresan armas, se ingresa objetos prohibidos y que incluso hasta por ahí mismo huyen, se los sacan. ¿Qué puede decir al respecto? Porque también entendemos de que no hay escáneres, no hay revisión, no hay guardias e incluso los policías y los militares solo quedan en la puerta externa. Lo bueno es que sí hay cámaras. En todas las puertas hay cámaras y todo está perfectamente evidenciado. Lo que pasa y lo que ocurre y no ocurre está evidenciado en las cárceles. Nosotros inclusive contamos con esas evidencias. Pero hace poco el director de las cárceles nos dijo que todavía no funcionaba el sistema completo de las cámaras. Hay cámaras en cada una de las puertas de todos los centros de privación de libertad a nivel nacional. Si hay cámaras adentro... Amigos de Diario Expreso, bienvenidos a una entrevista más. Estamos con Richard Villagrán, presidente de La Fattoría, la empresa que le da la comida a los privados de libertad, en el país o en ciertas partes. Bueno, muchas gracias, Emilia, por la oportunidad y el espacio en el diario. Nosotros damos la alimentación de los privados de libertad en 2 zonas del país, en la zona 1 y la zona 3. El país se dividió en 3 zonas y la zona 2 la tiene otro proveedor. Además de eso, también le damos el desayuno escolar al 48% del país, que es 1.6 millones de niños. ¿Y cómo es el sistema de entrega de alimentos a las cárceles? Nosotros trabajamos con 25 centros de privación de libertad a nivel nacional, la zona norte y pues la zona centro, que es Guayaquil, donde hay alrededor de 11.200 privados de libertad. Y pues nos encargamos de que toda la materia prima, todos los alimentos de primera necesidad, arroz, frutas, legumbres, cárnicos, etcétera, vengan desde nuestras bodegas, desde grandes proveedores, y desde nuestras bodegas pues llegan a cada uno de los CRS a nivel nacional con todo un cuidado en la cadena logística, desde el punto A, que es el agricultor, hasta la puerta de la cárcel. Ok, o sea, se preparan los alimentos en la cárcel. Dentro de las cárceles. Nosotros proveemos la materia prima hasta las cárceles y nuestro personal, que son alrededor de 480 personas en las cárceles, cocinan los alimentos. No llegan los alimentos cocinados a las cárceles, sino que llega la materia prima. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, en la penitenciaría del Guayas que no tiene cocina? ¿Cómo se entregan alimentos ahí? Al lado, que esto es un complejo penitenciario con 4 centros, la penitenciaría, la regional, el femenino y el CDP. Todos estos 4 centros se alimentan de una sola cocina que está dentro de la regional de Guayaquil, que esa regional fue construida en el 2013. Y pues ahí esta cocina es de gran nivel y desde ahí sí sale la comida al lado, que es la penitenciaría. Es un recorrido de 150 metros. ¿En qué se entrega la comida? ¿En viandas, plásticos? En este momento en Guayaquil, porque los militares tienen el control de las cárceles, les estamos entregando en viandas desechables. Preparamos nosotros la comida, la empacamos y la entregamos a los militares para que ellos la entreguen uno a uno a cada uno de los privados de libertad. Esto está pasando ahora por el control de los militares en la cárcel de Guayaquil. Ya. Usted dijo que habían 11.000 en el centro Guayaquil, ¿verdad? Sí, que son las 4 En cárceles. el resto de las cárceles, que son los 25 centros penitenciarios, ¿cuántos? Es alrededor de entre 10 y 11.000 personas.
en cada centro. No, en total en la zona 1, que es el norte del país, es La Tacunga, que hay 4.200, Esmeraldas, que alrededor de 1.200, Lago Agrio y parte también del oriente. Hay alrededor entre 10 y 11.000 privados de libertad en toda esa zona. Entre esos deben ser alrededor de 24 centros. Ok, pero ahí no se está contando a Guayas y a la zona centro. Correcto. Yo le doy el servicio a la zona 1 y a la zona 3. Guayas sería la zona 3, que es un solo centro. O sea, es un solo centro penitenciario, a pesar que son 4, y la zona 1 son 24 centros. Y en total, entre los presos de la zona norte y de la zona centro, ¿cuántos presos son? Alrededor de 20.000 privados de libertad. Ya, entonces, entregan 20.000 almuerzos. 20.000 desayunos, almuerzos y meriendas por $2.50 el día por privado de libertad. Incluye las 3 comidas. Incluye las 3 comidas. Ahora, en ese orden, ¿por qué las madres de familia, los familiares de los presos dicen que solo reciben una alimentación? Actualmente en la zona 1, que es el norte del país, nosotros hace 10 días ya no llevamos alimentos. ¿Por qué? Porque el Estado nos adeuda $30 millones. Entonces nosotros hemos enviado 9 insistencias al Estado para que nos paguen estos valores y poder reactivar el sistema. Lamentablemente no hemos recibido noticia de ellos y pues hace 10 días lo que está ocurriendo es que los familiares están donando a las cárceles materia prima, alimentos, para que sean cocinados por nuestro personal dentro de estas cárceles de la zona 1. Pero más allá de la crisis que se esté pasando ahora, en años anteriores y durante las masacres y en todos estos momentos siempre se ha indicado que solo les dan una ración de alimento por día a los presos y que no existe desayuno, no existe merienda. ¿Qué pasa ahí? No, absolutamente. Todos los días son 3 comidas al día, café, almuerzo y merienda. Y entonces, ¿por qué hay este cobro que se le hacen a las familias en donde tienen que pagar por la comida, además del comodato, ¿no? Ellos cobran por ejemplo, un seco de pollo, $15. Una fritada, $25 por una. Entonces, ¿por qué hay este tipo de...? A nosotros el Estado nos paga por el servicio de cada uno de los privados de libertad. Nosotros preparamos 20.000 raciones 3 veces al día en las 2 zonas que tenemos nosotros el servicio. Sin embargo, a lo largo de muchos años, los privados de libertad adentro han hecho sus propias tiendas, sus propios restaurantes y pues a modo, pensamos nosotros, no estoy seguro, pero a modo de extorsión, les venden a los privados de libertad alimentos, inclusive entiendo que tienen sus tiendas y les exigen a los privados de libertad que le compren esos alimentos a los privados de libertad menos fuertes. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Nosotros cumplimos con nuestros alimentos 3 veces al día. ¿Y a quién se los entregan? En este momento, en la zona Guayas, y desde que los militares tomaron el control hace más de 6 meses, se le entrega a los militares, para que los militares le entreguen directamente en las manos a los privados de libertad. En el resto del país, en la zona 1, se continúa cocinando los alimentos y entregándole uno a uno a los privados de libertad en fila. Y en ese orden, le consulto a usted, ¿qué garantías hay o hasta dónde llegan ustedes para que les den la comida a los privados de libertad? Porque las denuncias de que no les llega comida está permanentemente. Sí, en la zona de Guayas, antes que hubiera control de los militares, tiene que entender, lo siento, que esto es importante, Emilia, se perdió el control de los centros desde hace más de 5 años atrás. Los privados de libertad están dentro de los pabellones. Entonces, la única forma de entregar uno a uno, que nuestro personal vaya uno a uno a servir, es que los metan dentro de los pabellones donde hay 500 privados de libertad y a su suerte. Entonces, eso es imposible. Ningún trabajador, ninguna empresa, sin las condiciones de seguridad necesarias, se va a meter a un pabellón con 500 privados de libertad a repartir la comida. Eso no es posible. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Por lo menos por 2 años que hubo el problema de las masacres y todo esto, pues tuvimos que entregar la comida medida, pesada, contada a los caporales o a los responsables de los pabellones para que ellos le entreguen a los privados de libertad porque no había ningún tipo de garantía para nuestro personal. ¿Y son
justamente los caporales los que negocian Lamentablemente eso puede pasar, pero no es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad del Estado de dar las condiciones necesarias de infraestructura, de seguridad, etcétera, para que el personal pueda entregar un honor. Eso no existe, por lo menos en Guayaquil. En el resto del país, gracias a Dios, sí existe. Ahora, también está estas críticas y cuestionamientos de que a través de sus camiones se ingresan armas, se ingresa objetos prohibidos y que incluso hasta por ahí mismo huyen, se los sacan. ¿Qué puede decir al respecto? Porque también entendemos de que no hay escáneres, no hay revisión, no hay guardias e incluso los policías y los militares solo quedan en la puerta externa. Lo bueno es que sí hay cámaras. En todas las puertas hay cámaras y todo está perfectamente evidenciado. Lo que pasa y lo que ocurre y no ocurre está evidenciado en las cárceles. Nosotros inclusive contamos con esas evidencias. Pero hace poco el director de las cárceles nos dijo que todavía no funcionaba el sistema completo de las cámaras. Hay cámaras en cada una de las puertas de todos los centros de privación de libertad a nivel nacional. Si hay cámaras adentro, dentro de los pabellones que han sido destruidas en algún momento por los privados de libertad, eso puede ser cierto. Yo he escuchado que han dañado todas las cámaras. Pero más allá de eso, nosotros respetamos toda la cadena logística y nos aseguramos que en el momento que llega la materia prima sale de nuestra bodega, se le pone un candado satelital. Ese candado satelital no se abre hasta que llega a cada una de las cárceles donde se abre vía satélite esa puerta. Toda la materia prima, 100% de la materia prima, alimentos, se baja a coches y a gavetas, revisado por los militares, revisado por los policías o por los guías, con condición de cámara eso, y de ahí, en coches, ni siquiera en camiones, el coche entra a la cárcel para ser cocinado. Entonces, mi querida Emilia, una mentira dicha 1000 veces, lamentablemente se convierte en una verdad. Y nosotros nos hemos asegurado que tanto la materia prima como nuestro personal esté limpia de eso. Yo sé que es difícil de creer, yo entiendo perfectamente, pero no nos han visitado nunca. Me encantaría y los invito a que nos visiten tanto en nuestras 2 bodegas industriales, en Bucay como en Guayaquil, como adentro del centro, sobre todo Guayaquil, que yo pienso que es el más seguro en este momento porque está controlado por los militares, para que ustedes presencien de primera mano todo lo que se hace para controlar el servicio. Y asimismo hemos dado el servicio a grandes multinacionales, a puertos marítimos como Contecom, como DP World. Nosotros controlamos cada uno de nuestros procesos, pero no es de ayer. Nosotros hacemos esto hace 28 años, Emilia. Ahora, tomando en cuenta su trayectoria y también los cuestionamientos que se han dado, ¿por qué ustedes tienen o cómo es la modalidad de contrato que ustedes tienen para entregar comida, no solo a las cárceles, sino al sistema de educación? Porque se hace un contrato por mérito y resulta ser que están por convenio, ¿o no? En el caso específico de las privaciones de las cárceles, de los privados de libertad, hay 3 zonas. La zona 2 lo tiene otro proveedor que está con contrato. La zona 3, que es Guayaquil, estamos con contrato. Lamentablemente, la zona 1 está sin contrato desde el año 2018. Y nosotros hemos mandado, no le exagero, a los últimos 4 ministros le hemos enviado 15 cartas, 15 oficios, solicitando que por favor suban la licitación. Ahora yo le pregunto, mi querida Emilia, este gobierno está 160, 170 días en el poder y aún no hay licitación. Entonces, ¿culpa de quién es eso? ¿Nuestra? ¿Del Estado? ¿De los últimos 3 gobiernos? No lo sé, pero hasta hoy no suben una licitación para la zona 1. Para la zona 4 lo subió para la zona 3 lo subió el gobierno anterior, para la zona 2 el gobierno anterior. ¿Y por qué este gobierno en 170 días aún no subió una licitación? Le pregunto lo mismo. No lo entiendo. Pero, a pesar de las insistencias, ¿no? A ver, pero más allá de eso, ¿cómo es el proceso que ustedes hacen para poder... ¿Para cobrar? No, más que para cobrar, para tener el contrato y de decir, yo le doy la comida a los presos. Ganamos la licitación. En la zona 3 participamos y ganamos. Nadie más se presentó. En la zona 2 participó el otro proveedor. Nosotros no decidimos participar porque era un lío. Realmente esa logística es una locura, peor aún con todas las condiciones que solicitan, y nosotros decidimos no participar y ganó otro proveedor. En la zona 1 nosotros no estamos seguros, pensamos que no vamos a participar. Peor aún, que nos deben a nosotros 30 millones de dólares y no parece que nos van a pagar. Pero si usted dice de que no se ha subido la licitación, ¿le siguen dando alimentos a Por los...? solicitud expresa de las autoridades,
tanto este gobierno como el gobierno anterior continúan solicitándonos que continuemos dando el servicio de alimentación y nosotros continuamos diciendo, señor ministro, señor director, por favor suba ya la licitación, porque ni usted ni yo le conviene que estamos nosotros dando un servicio y que la única forma de pago sea un convenio de pago. Eso no está bien visto. Y la última vez que estuve en una conversación aquí en el Diario Expreso, lo mencioné también, porque obviamente nos decían, Richard, ¿pero por qué tanto tiempo tú estás dando el servicio? Y yo les dije, bueno, hemos ganado los concursos, nosotros nos hemos integrado hacia atrás, tengo 1.200 trabajadores, mi querida Emilia, que dependen directamente de esto. Tengo 3.500 personas, familias, que dependen indirectamente de esto. Entonces es una situación muy, muy compleja que yo no puedo decir mañana, me voy, ¿y qué tengo que hacer? Liquidar a todo este personal. Entonces nosotros dependemos de esto, por supuesto, ¿Y desde cuándo ustedes tienen convenio con el SNAI y el Ministerio de Justicia para dar comida a las cárceles? 2018. Y en todo este tiempo, ¿cuántas veces han hecho por contrato? ¿Cuántas veces han hecho por convenio? Sabe que no quiero equivocarme, ¿qué es lo que ocurre? Todos los meses, para aclarar la pregunta, porque la pregunta es muy buena, para nosotros cobrar nuestros servicios, todos los meses tenemos que presentar una factura con 42 carpetas para ser revisadas por el SNAI. Entonces, eso toma alrededor de un mes y el SNAI decide si el convenio de pago lo hace por un mes o lo hace por 2 meses. Nosotros preferimos que sea por un mes porque necesitamos cobrar. Entonces, hay una gran cantidad de convenios de pago porque todos los meses necesitamos cobrar. Entonces, si hay 12 veces en el año, van a haber 12 convenios de pago. Entonces, se ven muchos convenios de pago, pero es el cobro de un mes. Si fuera un convenio de pago por ejemplo, 12 meses, habría uno, pero no es el caso. Como hay que cobrar, y hay que cobrar porque este es un negocio, y mire, no quiero que me equivoque, no quiero que me tome mal, este es un negocio muy marginal. Entonces, por eso es lo que nos está pasando hoy. Hoy tengo 5 meses impagos y toda la zona 1 se quedó sin comida. Y la zona 3 está a punto de quedarse sin comida. Y yo no tengo dinero. Le debo la vida, por así decirlo, a 340 proveedores a nivel nacional. Ya no tengo cómo hacer. Entonces, la forma, imagínense, el convenio de pago, mire lo que le voy a decir, el pago del mes de diciembre y enero, diciembre del año pasado, enero que tiene que ser un convenio de pago, ni siquiera lo generan todavía. O sea, no hay una herramienta de pago en este momento para que ellos me paguen diciembre y enero de este año y la única forma, pero en zona 1, no estoy hablando de zona 1, la única forma es lamentablemente el convenio de pago, no queda otra y no lo generan. A pesar de las insistencias, señores, por favor, generen el convenio de pago para que nos puedan pagar. Yo me doy la vuelta donde Finanzas y le digo, Finanzas, por favor, páguenme a mí. Entonces, es obvio que van a haber innumerables cantidades de convenio de pago para que nos paguen mes a mes el servicio. Ahora, eso no va en contra de que nosotros hemos solicitado en 15 oficios a 4 ministros diferentes, a 2 gobiernos que por favor suban, perdónenme la pasión, por favor suban ya una licitación. Y repito, este gobierno que se jacta de decir, mire, ¿cómo es posible que los convenios de pago, por qué han pasado 170 días y ustedes, señores del gobierno, no han subido aún una licitación? Yo le pregunto a usted. O sea, la licitación es para firmar o para concursar. Correcto. Como tal y poder obtener un contrato. Si es que a nosotros nos interesa continuar, porque tal vez no nos interesa participar. Pero actualmente ustedes tienen convenios de pago solo por mes. Solo por mes en la zona 1, porque la zona 3 está, gracias a Dios, con contrato. Ya. ¿Y desde cuándo ustedes tienen convenio de pago? 2018. ¿Y cuánto ha sido el pago de todo eso o hasta cuándo empezaron los atrasos? No tengo la data exacta de cuánto suman todos los convenios de pago, pero calcule que para una zona como la de la zona 1, la comida de 10.000 privados a libertad 3 veces al día durante 30 días, que son miles y miles de raciones, déjenme calcular, 10.000 son 300.000 comidas por 3, casi 1 millón de servicios al mes, que es lo que entregamos nosotros. Cobramos alrededor de $600.000. Multiplique eso por 12, $6 millones en un año en convenios de pago en la zona 1. O sea, sería casi 6 millones de dólares por año que ustedes tendrían. En la zona 1. Y sí. Entre las 2 zonas, ¿cuánto sería? Duplique eso.
Ahora. Pero no en convenio de pago porque ya está en un contrato, ¿no? Y ahora, entonces, ¿es culpa del CERCOP y del gobierno nacional de que no hagan una contratación como se debe? Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que priorizar. Y yo creo que una de las prioridades deben ser el desayuno escolar, donde aún no han solicitado el desayuno escolar para los chicos de la costa, que empiezan clases a partir del 6 de mayo, aún no lo han solicitado. Imagínense, son millones y millones de raciones que hay que producir, la gran industria, y no lo han pedido todavía. Entonces yo creo que no hay prioridad ni con el desayuno escolar, lamentablemente, que es la comida de 1.6 millones de niños, de 3 millones a nivel nacional, ni con los privados de libertad, que son personas doblemente vulnerables y que necesitan ellos alimentarse porque no tienen otra forma de comer. Están encerrados, mi querida Emilia. Yo sé que a la audiencia no le agrada que el Estado gaste $1 en los privados de libertad, pero es la responsabilidad constitucional de los privados de libertad y la obligación constitucional del Estado pagar por esos alimentos y responsabilizarse por la comida de los privados de libertad. Ahora, en este orden, quería consultarle a usted, ¿cuántos niños ustedes atenderían con esto del desayuno escolar? Atendemos a 1.6 millones de niños, que es aproximadamente el 48% de la población de chicos de escuelas fiscales del Ecuador, en las zonas más grandes, que es Guayas, Pichincha y algunas provincias aledañas, desde hace ya 8 años. Estos son las galletas y las leches que dan. La leche, galleta, barra, leches de sabores, jugos y bebidas lácteas. ¿Pero en qué tiempo tienen para consumirlo? Porque en algún momento también los padres de familia se quejaban de que estaban con periodo corto de vencimiento y que justamente se entregaban próximas a caducarse. No, el Estado obliga que no sean menos de 90 días de expiración, o sea que tengan 90 días de vida el producto. Normalmente nosotros entregamos nuestros productos con 6 meses de vida útil. ¿Qué es lo que sí ocurre? Y aquí hago un llamado al Ministerio de Educación, tal vez al MIES inclusive, es que hay 12.400 escuelas a nivel nacional. Nosotros entregamos a 5.600 escuelas. Los otros proveedores entregan a la otra parte del Ecuador. Entonces entenderá que son 12.600 bodegas dentro de escuelas que ya están en condiciones complicadas. No es culpa de este gobierno, lamentablemente esto se ha manejado así durante años. No hay una infraestructura especializada para recibir desayuno escolar a nivel nacional. No existe una infraestructura. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Nos solicita a los 3 proveedores las 30 millones de raciones. Nos dice, Richard, señores del Ordeño, señores de Alianza, queremos que entreguen de esta forma, en este lugar, y esta es la variedad que necesitamos. Nosotros producimos todo este producto y empezamos logísticamente a entregar a nivel nacional. Entonces, yo llego a la escuela, 5.600 escuelas, y le entrego al director, al profesor, las diferentes cajas con el producto perfectamente empacado, pero esto entra en una bodega que está en responsabilidad del Ministerio de Educación. Y de esta bodega, que en nuestro país, pues lamentablemente tenemos costa, sierra y oriente, y las escuelas, hay muchas escuelas que son viejitas, que no tienen las mejores condiciones, se guardan en bodegas. Entonces no hay un control de FIFO para sacar seguramente lo más antiguo y dejar lo más nuevo. Eso no existe en las escuelas. Existe la buena voluntad de los profesores, de los directores, de entregarle lo más pronto posible a los niños el desayuno escolar, pero no hay un orden. Entonces eso escapa de nuestro control y qué feo decirlo, porque yo he hablado de esto, yo lo he hablado en foros al respecto con el Ministerio de Educación, de que se tiene que solucionar el buen manejo del producto en las escuelas, pero no es fácil. Son 12.600 escuelas a nivel nacional. Usted hablaba de que casi el 50% de los niños... 48%, sí. Sí, el 48% son los que atienden. ¿Esto representa región costa, sierra, Amazonía? Las 2 zonas más grandes, que es Guayas y Pichincha, y algunas provincias aledañas, correcto. Ok. Y de esto también había cuestionamientos de que ustedes eran los únicos proveedores y que siempre salían beneficiados.
¿Qué pasó ahí? Somos 3 proveedores. Ok. Somos la factoría, en la otra parte del país la maneja El Ordeño, que es una gran empresa ganadera de muchos años. En la otra parte la maneja Leanza, que es el grupo Gloria de Perú. Entonces somos 3 proveedores desde que yo estoy, siempre hemos sido 3 proveedores. Y asimismo, con esto de que usted decía de que es muy señalado el tema de la alimentación para los presos, ¿por qué siempre eran ustedes los escogidos? No hemos sido nosotros siempre los escogidos. Han habido otras empresas que han participado, empresas nacionales, también empresas colombianas, que han estado 3 meses, 45 días y han dejado botado las cárceles. Porque esto, mi querida Emilia, es una especialidad. Esto no es fácil. El asegurarse que la logística que llegue a todo el país desde 2 grandes bodegas, que la comida pase levantamiento indígena, 9/11, COVID, falta de pagos, y nos aseguremos nosotros que nunca, jamás en 12 años le ha faltado un bocado a los niños o a los privados de libertad, paguen o no paguen, eso no es fácil. Esto es un tema de propósito y responsabilidad. Y todo lo que Dios me ha puesto en las manos, yo lo he tomado así, personalmente, no por un tema mercantil, sino porque lo he tomado como propósito de mi vida, de mi familia, porque nosotros somos un grupo familiar. Mi esposa, mis primos, mis hermanos, todos estamos al frente de esto y estamos siempre dando la cara y responsabilizando, mucho más allá que los medios, lamentablemente, nos han echado lodo. Y yo entiendo, siempre hay dudas, pero es más que nada por desinformación, porque se sienta una autoridad y dice, pensamos nosotros que las armas entran por la alimentación. Una semana sentado en ese puesto. ¿Qué es lo que ocurre? Y ha ocurrido estos últimos 2 años. Nosotros hemos trabajado con 4 gobiernos, 22 ministros, y sin excepción, mi querida Emilia, 2 meses después que la autoridad se sienta y dice y menciona los señores de la factoría, tanto tiempo con esos contratos, y también la duda de que ellos son quienes meten las armas y todo eso, 2 meses después, que han recorrido territorio, que reconocen las cárceles, que conversan con los privados de libertad, que hablan con los diferentes departamentos de inteligencia, dicen, oye, esta gente sí hace las cosas bien. Y nos empiezan a felicitar y a defender. Yo he entrado, mis camiones, 57,000 veces a los centros de privación de libertad a nivel nacional. Yo le pregunto, mi querida Emilia, ¿mi personal ha salido en algún diario, en la televisión, diciendo el personal de la factoría se lo encontró ingresando municiones, celulares, armas? Jamás, cosa que sí ha pasado con los policías y con los militares. Y eso que nuestro personal es revisado más exhaustivamente que los policías y los militares, a los cuales sí les han encontrado este tipo de objetos. Mi personal, que son 480 personas, jamás ha pasado esto. Sí ha ocurrido que les han encontrado cigarrillos, les han encontrado zapatos que han querido meter, pero jamás algún tipo de armamento, jamás un tipo de droga o algún tipo de producto ilícito a las cárceles. Pero ahí en el zapato y en el cigarrillo está el intento. O sea, ¿qué se hace para que no se ocurra? Y además, como le decía, el sistema de cámaras funciona. No es... Funciona, pero mejor no es el sistema de cámaras, es el sistema del tacto. De que así los encuentran a los militares, así los encuentran a los policías. Es pasándole... Revisión visual. Y perros también. Nosotros estamos certificados con BASC, que es comercio seguro. ¿Qué quiere decir esto? Justamente en contra del microtráfico y de cada uno de estos temas delictivos, nosotros estamos certificados para lograr y hacerle una radiografía a cada uno de nuestros trabajadores. Y cuando hay alguna duda, simplemente los separamos. O cuando hay una duda de alguien que quiere trabajar con nosotros, no los contratamos. Entonces nos basamos no solamente por el buen ojo, nos basamos porque estamos certificados con BASC y con ISO 22000. Entonces somos una empresa, mi querida Emilia, de 1.200 trabajadores. Mis clientes no solamente es el Estado. Yo trabajo en puertos marítimos, trabajo con medios, trabajo con la gran industria. Somos una empresa seria. Y bueno, pues el origen, ¿cómo se originó esta empresa? ¿Cómo nació? Bueno, yo me enamoré de esta profesión a los 7 años. Mi padre tuvo un restaurante en el Sol de Oriente, en Guayaquil, y yo siempre pasaba metido en el restaurante jugando en la cocina, viendo los clientes, y me enamoré de esta profesión muy, muy joven.
pero empecé la empresa a los 17 años. Empecé muy, muy joven con esto. Empecé con 2 trabajadores, hoy tenemos 1.200 trabajadores a nivel nacional, indirectamente 3.500 trabajadores, y me siento orgulloso de decir que tengo un equipo extraordinario, pues, y que Dios nos ha ayudado en cada paso de esta etapa. ¿Ustedes a cuánto asciende ya su patrimonio? ¿Cuánto ha crecido y cuántos años de existencia como tal son? Bueno, hoy más que nada nuestro patrimonio está en peligro. El Estado nos debe 30 millones de dólares. Gran parte de eso es de nuestros 340 proveedores. Entonces, hoy está en peligro nuestro patrimonio. Yo diría que toda la inversión y toda la utilidad que hemos recibido de esta gestión, no solamente el tema de cárcel y desayuno escolar, sino toda la gestión alimentaria que hemos manejado en estos últimos 28 años, lo hemos reinvertido en el país. Hemos invertido en industria panadera, en industria arrocera, en bodegas, en distribución de vegetales, de legumbres, de víveres. Hemos reinvertido en el país. ¿Y el monto, más o menos? Yo diría que nuestro patrimonio debe estar cerca de los 15 millones de dólares. Y además de la entrega de comida a los privados de libertad y a la sección de educación, ¿a qué otras actividades hace la empresa como tal del grupo Riacien o la factoría? Siempre hemos estado basados en alimentación. Gracias por la pregunta. Como le mencioné, industria arrocera, 413. ¿Por qué 413? Por Filipenses 413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La industria panadera, Sémola. Rolemsa, que es ProChef, que le distribuye no solamente a las cárceles, sino que tenemos toda la línea Oreca, ¿no? Hoteles, restaurantes y catering. También tenemos el catering, que es Chef Express, que con eso empezamos nosotros hace 28 años y atendemos a varios clientes nacionales. Agropec, que es lo que le comento, nuestra bodega en Bucay, que me encantaría que nos visiten, donde recibimos del agricultor la materia prima de primera mano, fresquito, limpio, lo transformamos y lo recibimos en Bucay, ¿no? Entonces, Agropec, esas son las empresas más importantes. Y ahora, usted ha indicado que tienen una deuda con el Estado de 30 millones de dólares, pero en sí, ¿cuántos son los montos de los contratos que tienen y si esta es la única deuda? Actualmente el Estado nos debe por el desayuno escolar, que es desde el mes de diciembre que estamos impagos, 20 millones de dólares. Y en el caso de la alimentación de privados de libertad son 10 millones de dólares. Entonces, créanme, mi querida Emilia, estoy aquí y he estado en una agenda de medios muy intensa porque no tengo cómo pagarle a mis trabajadores este fin de mes. También desde diciembre en los PPL. Desde noviembre. Ah, noviembre. Sí. Ok. No tengo cómo pagar los sueldos a mis trabajadores en este momento. Entonces estamos en una situación muy complicada. Todos mis proveedores ya nos han mandado cartas. Ya no tenemos nosotros cómo poder proveer. Pronaca, la industria ha dicho, Richard, ya no te puedo proveer. Me debes dinero y no puedo. Entonces yo me he apalancado en los proveedores en 28 años de servicio y ya no puedo más. Entonces las cosas están por complicarse. ¿Y cuántos son los montos que tienen actualmente o por cuánto se ha firmado contrato con el Estado? Además de lo que hoy ya sabemos que no hay, hay convenio. En este momento el contrato de la zona 3 es un contrato por 7 millones de dólares. Está por terminarse en los próximos 6 meses, donde seguramente deben hacer una licitación. Y en la zona 1, como le mencioné, no hay contrato en este momento. Entonces se da el servicio y nos pagan vía convenio de pago, ¿no? Y en el desayuno escolar depende del mes. Por ejemplo, la costa, cuando está de vacaciones, tenemos que producir para la sierra y se producen alrededor de 30 millones de raciones. Entonces, son valores importantes, pero es porque se producen 30 millones de raciones. Entonces, todo depende de cuántas raciones nos piden a nosotros de desayuno escolar. Y de ahí se genera el contrato. Claro, por supuesto, tenemos contrato. Y actualmente en ese tema, ¿cuánto sería el contrato que tienen? No es un contrato con un valor, es un contrato marco donde ellos solicitan las raciones dependiendo de la necesidad que tiene la escuela, ¿no? Okay. Es bastante lineal, sino que depende de las vacaciones. Chicos están en vacaciones en la costa, piden para la sierra. Chicos están de vacaciones en la sierra, solo piden para la costa. Bueno, ustedes han sido amenazados en algún momento por grupos delictivos, por el servicio que trabajan o que ofrecen
especialmente en las cárceles o en otros lados? Gracias a Dios, personalmente, ni mi familia ha sido amenazada. Cuando algún colaborador nuestro, en un momento un gerente, fue amenazado de la empresa, de la industria arrocera, y nosotros pusimos la denuncia, pero fue por vacuna, que estaban vacunando a la industria arrocera 413 y lo llamaron a él a decirle: queremos que nos den 50 sacos de arroz. Entonces llamamos a las autoridades, no le dimos, por supuesto, los 50 sacos de arroz. Gracias a Dios no pasó nada. ¿Y no hay temas de extorsión en ninguno otro de los proveedores o, bueno, en la cadena que ustedes dan de alimento? No ha pasado. Y esa pregunta es muy buena, porque ahí es donde se inician las dudas. ¿Por qué? Y es porque la comida es sagrada. Los privados de libertad, cualquier tipo de delincuente no se mete con la comida. Ellos tienen que comer. Así como todos nosotros tenemos que comer, y comen los militares y comen los policías, los privados de libertad también tienen que comer. Entonces ellos no se meten con nosotros, porque nosotros los alimentamos. Es lo que nos paga el Estado por hacer. ¿Le tienen una especie de respeto? Porque... Yo creo que más que respeto es consideración. Okay. Yo creo que es consideración, ¿no? Entonces... Usted había indicado hace un momento atrás de que estaba pensando ya no participar. ¿Justamente por esto y más la deuda? Y de ser así, si es que usted no participa, ¿quién le llevará la comida a los presos? Si al final de cuentas ustedes han sido los que han sido ganadores en los concursos porque no se presentan más. Nosotros estamos pensando muy seriamente en no participar en la licitación que sube al Estado en la zona 1. No hay garantías, no hay pagos, no hay el apoyo de las autoridades para poder dar ese servicio. Entonces nosotros en directorio pensamos que no estamos ya listos para esto. Es un riesgo demasiado grande, es un problema. Entonces yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es inclusive buscar ayuda internacional para esto, ¿no? Porque tal vez hay empresas internacionales que sí le interesa, pero este es un problema. Se necesita infraestructura de servicios, se necesita seguridad, garantías. Nadie va a entrar a dar el servicio si no tiene garantías de seguridad. Esa es la verdad. Y respecto a la deuda, a los 30 millones que le deben, ¿qué van a seguir haciendo para que le... Estamos nosotros en hemos enviado 9 oficios al Ministerio de Finanzas solicitando que se nos paguen. Le podemos compartir los oficios sin ningún problema, con todo gusto. No nos han respondido, estamos buscando que nos respondan, y hago un llamado al Ministerio de Finanzas, por favor, que nos paguen, y que no solamente nosotros, les paguen a los otros proveedores del desayuno escolar, que tampoco les han pagado, ni al otro proveedor de las cárceles tampoco le han pagado. Entonces es una situación de prioridad, y entiendo que el gobierno nacional está preocupado en este momento en el tema de la luz, y es válido, pero los niños no se pueden quedar sin desayuno, pues. Los privados de libertad no se pueden quedar sin comer. Entonces necesitamos hacer algo para que esto funcione. ¿Qué hay que hacer? Buscar tal vez financiamiento internacional para este tema específicamente, porque es un tema con respecto a los niños, pues. Es un tema serio, y son 3 millones de niños, pues, mi querida Emilia. No son 100 ni 200.000, son 3 millones de niños de escasos recursos económicos de las escuelas fiscales del Ecuador. Pero si no levantan las licitaciones para los contratos... Yo me pregunto lo mismo. Respecto a los pagos pendientes, ¿qué le dice usted al SNAI si al final de cuentas es el ente más cercano que tiene? El SNAI nos ha atendido y nos ha dicho que la responsabilidad en este momento es del Ministerio de Finanzas. Entonces, que ellos no tienen ese alcance y que están esperando que el Ministerio de Finanzas se pronuncie y pague. Pero desde el gobierno de Guillermo Lasso se le entregó dinero y también se firmó decretos para que ellos tengan plenos poderes, por así decirlo, para contratar y para hacer los pagos de las necesidades que tengan, que van desde infraestructura, que van desde pago de sueldos y, por supuesto, también el pago a los proveedores. Los proveedores generan una factura. Esa factura es procesada por cada una de las carteras de Estado, en este caso del SNAI y del Ministerio de Finanzas. Ellos revisan toda la documentación y ven que todos los requerimientos de pago, de los requisitos para el pago estén completos. Eso forma un CUR, así se llama, un CUR. Ese CUR es enviado al Ministerio de Finanzas, que es una orden de pago. Y dicen, la orden de pago 0025, luego de nuestra revisión, tiene que ser pagada. Y Finanzas dice, bueno, no tengo dinero.
Entonces el SNAI y el Ministerio de Educación dicen, yo ya mandé la orden de pago, o sea, ya de mí salió, ahora toca que el Ministerio de Finanzas cancele y haga la transferencia a las cuentas de todos los proveedores. Así es la función, así son los pasos a seguir. Entonces ellos sí hicieron su trabajo. Los que no han hecho su trabajo es el Ministerio de Finanzas y que tiene que dar el botón para pagar, ¿no? El último botón para pagar. Ese es, en términos sencillos, cómo funciona esto. Y lo hemos visto durante 12 años. Lamentablemente, y esto viene desde hace 2 gobiernos atrás, el Estado también ha pagado con bonos del Estado. ¿Qué significa eso? Si a nosotros nos deben $1 millón, entonces el Estado paga con bonos ese $1 millón y nosotros como proveedores tenemos que darnos la vuelta, ir al mercado de valores y decir, señores, ¿hay alguien que compre estos bonos? Entonces por ahí sale un inversionista y dice, sí, yo le compro este bono por $1 millón, pero el castigo tiene que ser por lo menos del 10 al 20%. ¿Y ustedes han aceptado bonos? Hemos tenido que aceptar bonos en la emergencia que hubo el año pasado y pues este año terrible. En ese momento eran bonos del Tesoro y el castigo fue un poco más bajo, fue alrededor del 3%, pero nosotros hemos aceptado una barbaridad en castigos, pero no hay otra forma que a uno le paguen. Entonces, básicamente son cheques a fecha. ¿Y en esos bonos cuánto ha estado valorado? Diferentes valores, dependiendo de lo que paga el Estado. Nosotros, por lo menos en bonos, hemos recibido, puede ser unos $20 millones. $20 millones, sí, en diferentes. Con diferentes castigos. Al día de hoy, el mercado de valores por los bonos del Estado está emitiendo castigos entre el 13 y el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que a los proveedores que les paguen con bonos del Estado al momento de darse la vuelta e ir a una casa de valores, les van a castigar con del 13 al 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es dinero de pérdida. Si nosotros, según el último 101 y los últimos 5 101 que hemos tenido a lo largo de 101 es el documento del SRI, ¿no? O sea, que nuestros impuestos. Nosotros nos hemos ganado entre el 4 y el 7%. Y si el castigo es el 13, imagínense, estoy perdiendo 7% además de lo que... Y eso no es dinero mío, es dinero de nuestros proveedores. Ahora, esos 20 millones que usted me indicó son ya cobrados. No. Son bonos del Estado valorados en 20 millones. No, eso lo que le digo es que entre los últimos 2 gobiernos a nosotros nos han pagado por lo menos $20 millones en bonos. Y hemos tenido que hacer ese trámite de darnos la vuelta y vender estos bonos. ¿Y al final cuánto han recibido? Han recibido obviamente menos. Los castigos han variado entre el 3% y el 12%. Y esto significa de que no han cobrado, obviamente, los $20 millones como tal. Claro, no hemos cobrado los 20 millones como tal, porque al momento de que alguien un inversionista compra ese bono, él dice, le resta, por favor, del 13 al 20%, y esa es la plata que le voy a dar. Es una situación muy dura. Asimismo, no es que esto es permanente, porque si no, no podríamos sobrevivir. Esto no es permanente, pero esto sí se da, y se da frecuentemente. Entonces la situación es muy dura. Porque a veces nos pagan completo, no en bonos, sino en flujo, y a veces nos pagan en bonos, y ahí es cuando hay un castigo terrible. Ok, muchísimas gracias, don Gracias. Gracias a usted, mi querida Emilia. Okay.